Bronislaw Malinowski nació en Cracovia en 1884, en el todavía Imperio Austrohúngaro. Con su formación de filósofo especializado en matemáticas, se formó luego como psicólogo y economista, justo en el momento en que leyó La rama dorada, de Sir James Frazer, lo cual lo llevó a interesarse definitivamente en la antropología social y con el afán de estudiar formalmente esta disciplina, marchó a Inglaterra para estudiar en la London School of Economics, en donde era ya profesor desde el año 1910, cuando llegado el 1914, en el momento en que se encontraba haciendo trabajo de campo en las Islas Trobriand, un archipiélago perteneciente a Papúa Nueva Guinea, en ese momento estalló la Primera Guerra Mundial. Como súbdito del Imperio Austrohúngaro, Malinowski tuvo que aceptar el destierro en un territorio que se encontraba bajo dominio británico hasta que terminara la guerra. Y fue así como permaneció en una de las más largas temporadas de campo en la antropología, aprovechando para estudiar de cerca a sus anfitriones. Fruto de esta prolongada estancia, Malinowski escribió la etnografía más acuciosa que se tenga memoria y la tituló Los Argonautas del Pacífico Occidental, en donde dejó evidencia del conocimiento a profundidad de una sociedad elemental. Fue allí donde descubrió y describió un sistema económico y simbólico de intercambio de una isla a otra y que hoy se encuentra reconocido en la antropología social como uno de los modelos más importantes y fundamentales para entender las teorías antropológicas, el Kula. Fue la descripción en profundidad de los trobriandeses, la argumentación teórica sobre el Kula y el entendimiento de que la antropología in situ, el estudio de campo y su estar ahí mediante la observación participante, es el pilar fundamental para el estudio más confiable de las culturas, lo que consolidó a Bronislaw Malinowski y el funcionalismo como una influyente escuela en la antropología social. En el año de 1942 preparaba un trabajo de campo en Oaxaca cuando un ataque cardíaco lo sorprendió. Pero no fue sino hasta 1967 que la viuda de Malinowski entrega a una editorial su diario de campo escrito durante su estadía en las Islas Trobriand y aparece a la luz pública A Diary in the Strict Sense of the Term, conocido como más tarde en español bajo el título de Diario de Campo en Melanesia, en donde el antropólogo revela la verdadera enemistad y abominación con los nativos del archipiélago de las Trobriand, en una serie de intermitentes estallidos de odio contra los nativos, y en donde se observa a un Malinowski bien distinto del maestro consumado, del guía intelectual impasible y señero que reflejan sus libros. Guardando las más prudentes y debidas proporciones, lo anterior bien nos sirve para comparar la obra profesional del fundador del funcionalismo en antropología con el personaje que ahora nos ocupa, el profesor Raúl Guerrero Guerrero, etnógrafo, folclorista y uno de los pioneros en esta labor de la interpretación antropológica en el estado de Hidalgo, toda vez que en el caso del profesor Guerrero encontramos también un entuerto entre su obra escrita y ya no digamos lo que podríamos juzgar como su opinión verdadera acerca de sus sujetos de estudio, los otomíes, sino el rol que él jugaba en la sociedad del Valle del Mezquital. Al conjunto de las obras de la antropología social mexicana, es justo enmarcarlas en el contexto teórico en que las ciencias sociales se han desarrollado a nivel global. Por una parte, en el trabajo de campo realizado en nuestro país por destacados antropólogos como el controvertido Frederick Starr, el antropólogo físico racista que en 1890 medía cráneos en Tlaxcala, en Michoacán y en la Mixteca poblana. O bien, el precursor del método etnográfico, el geógrafo Franz Boas, él mismo profesor formador de Manuel Gamio en la Universidad de Columbia, cuando fue nombrado en el año 1910 profesor extraordinario de la Escuela de Altos Estudios en la Universidad Nacional de México,
fundada en ese año. El francés Jacques Soustelle en la selva lacandona, en la Sierra Tarahumara y en el Valle del Mezquital. El norteamericano Oscar Lewis en las vecindades de Tepito y en Tepoztlán, o el fotógrafo y etnógrafo noruego Carl Lumholtz en la Sierra Huichola y en el actual municipio de El Cardonal. Y ya que de buenos fotógrafos hablamos, hasta podemos citar al sorprendente Juan Rulfo, quien también hizo buenas fotografías en tierras ñañús. Pero la obra que destaca entre todas es la primigenia y la más destacada de las etnografías. Sin duda, la historia general de las cosas de la Nueva España, escrita en la primera mitad del siglo XVI por el fraile Bernardino de Sahagún en un lapso de 35 años, como parte de una misión encomendada desde el Colegio de la Santa Cruz del Convento de Santiago Tlatelolco. Obra realizada con base en observaciones y entrevistas a los ancianos o huehuetlactoles del pueblo de Tepeapulco y a otros informantes del entonces México recién colonizado, siendo estos los dos componentes principales de la moderna antropología científica, lo cual no necesariamente significa que sea esta obra de Sahagún la primera de la ciencia antropológica, sino un antecedente remoto, si bien lo fue importante y destacable por la acuciosidad y la amplitud de su contenido etnográfico. A todos ellos podemos considerarlos como el antecedente antropológico de la obra del profesor Raúl Guerrero Guerrero en la zona del Valle del Mezquital, en el estado de Hidalgo. En realidad, la antropología social nació como ciencia, como parte del desarrollo en el pensamiento científico y filosófico, hasta mediados del siglo XIX, al amparo del positivismo, que fue la que le dio su primera perspectiva, el evolucionismo como explicación de las sociedades humanas y la cuestión del otro. En efecto, en las obras prístinas de esa naciente antropología científica, tales como las de Lewis Henry Morgan, aparece una noción de la humanidad como producto de un desarrollo progresivo, una concepción diacrónica que ve a las sociedades humanas como estando en un momento evolutivo de la humanidad entera y como parte de una visión totalmente occidental. Según esta perspectiva, todos los grupos humanos habrían trascendido históricamente por medio de los mismos estadios o etapas evolutivas de un nivel de desarrollo a otro, del salvajismo a la barbarie y luego a la civilización, bajo una visión decididamente positivista, a cuyo paradigma llamarían evolucionismo unilineal. En los anales tempranos de la antropología científica en México, podemos situar entonces la fundación por Franz Boas de la Escuela Internacional de Arqueología y Etnología Americanas en el Museo Nacional en el año de 1910. Desde allí, Boas dirigía expediciones más arqueológicas que antropológicas junto con Manuel Gamio en el Valle de México, y luego otras de corte más reconocidamente folclóricas en Tuxtepec, Oaxaca, en donde estudiaría las variantes lingüísticas de las lenguas otomangues y del náhuatl con un método comparativo, entonces de moda en la naciente etnografía, pero definitivamente comprometido con lo epidérmico de la visión folclórica de las culturas. Esta noción inicial en Boas le llevaría a concebir a la cultura como un objeto de estudio per se, es decir, a la cultura por la cultura, o como por entonces se diría en el apotegma en la antropología cultural norteamericana, omnicultura ex cultura. Toda cultura se explica a partir de la misma cultura. Eran los inicios del relativismo cultural, pero las nociones de Boas concebían a los llamados universales culturales como semejantes en todas las sociedades y como fenómenos debidos a las mismas causas. Franz Boas pondría en el centro de la cuestión uno de los factores más identificables en la antropología todavía incipiente: las costumbres en relación con la cultura total de una etnia,
en donde la distribución geográfica de esas costumbres jugaba un lugar muy importante. Por ello, Boas proponía a las lenguas indígenas como otro de los centros de gravedad de toda etnografía. En breve, el iniciador propiamente del culturalismo norteamericano creía que los cambios en las sociedades se debían a factores internos y externos, los cuales conllevan procesos de diferenciación y de nivelación. Por lo tanto, proponía poner el enfoque en los componentes folclóricos de una cultura por medio de su identificación y descripción, es decir, cosificar la cultura al mero estilo positivista. Estas ideas serían las que trajo Boas a la Escuela Mexicana de la Antropología en sus prístimos inicios de la primera década del siglo XX y que de alguna manera determinaron esa visión folclórica de la cultura en nuestro país y a la que llegaría el maestro Raúl Guerrero. Nacido un 5 de diciembre de 1912 en Alfacayucan, un pueblo ñañú del Valle del Mezquital, el profesor Raúl Guerrero fue un destacado informante de Manuel Gamio, quien dirigió una misión etnográfica en el Valle del Mezquital en el año de 1950, bajo la asesoría en campo de Alfonso Villarrojas, antropólogo social que luego se distinguiría en los trabajos de campo en la Mazateca Baja durante el desalojo de los mazatecos para construir la presa Miguel Alemán. Como se ha destacado, Gamio traía la escuela boasiana del método comparativo en la antropología que requería la recolección de datos etnográficos, su identificación y clasificación en un sentido folclórico, que para fines prácticos se trataba justo de ubicar esos universales culturales en una cultura y darles nombre. La etnia ñañú, en donde Raúl Guerrero se hallaba inmerso como un mestizo intermediario entre el otro y el antropólogo, se avenía bien a los fines de identificación de ítems culturales que buscaba Gamio, costumbres religiosas, artesanías, rituales, leyes de organización social, lenguaje y actividades agrícolas como el cultivo del maguey para la extracción del pulque, uno de los ítems identificables por Guerrero y que en adelante servirían como modelo antropológico para explicar otros fenómenos en la cultura ñañú de acuerdo al marco concebido por Gamio y Raúl Guerrero. Esto es, la cultura ñañú se reduce a su posible cultura material, presente o pasada. En una interpretación del pasado ñañú, Guerrero pone de manifiesto una noción materialista de la cultura, heredera del boasianismo y el culturalismo norteamericano, prevaleciente en la ciencia arqueológica. Dice que nuestros otomíes no hayan dejado obra material de su cultura en el Valle del Mezquital, consistente en una pirámide o esculturas en piedra, por ejemplo, debe hacernos recordar que si en efecto constituyen un remanente de la población arcaica del Valle de México y que estuvieron asentados en Cuicuilco, sufrieron primero la acción del fuego en la erupción del volcán, luego emigraron a lugares inhóspitos en donde más tarde fueron invadidos por los tolteca y luego los chichimeca, más tarde por los mexica, quienes cambiaron la toponimia otomí por la náhuatl. Después sobrevino la conquista hispano y continuaron sojuzgados. Y en el México independiente han seguido sufriendo el desprecio o la indiferencia de los criollos y mestizos. No es extraño que en esa confusión disciplinaria de la todavía incipiente ciencia antropológica ocurrieran excesos transdisciplinarios entre arqueología, historia y antropología, como el que el propio Boas cometiera de origen y también el mismo Gamio hiciera. De ahí el fuerte tono especulativo que Raúl Guerrero muestra en la anterior pieza. Que los ñañús no dejaron vestigios de su cultura material y que todo se debe a factores externos como la erupción del volcán del Xitle en Cuicuilco o al sojuzgamiento tolteca y después a los mexicas, entraña un abuso de la imaginería en la ciencia antropológica, pero muy propia de los tiempos que corrían en la disciplina.
Su afirmación de que fueron los otomíes los preclásicos artífices y pobladores de Cuicuilco y Copilco, dos de las primeras culturas agrícolas del Valle de México, no cuenta con firmes bases, más que las referencias de los primeros anales históricos de los informantes del siglo XVI, no obstante que como dato no se puede descartar aún. La labor etnográfica de Raúl Guerrero en el Valle del Mezquital durante la investigación dirigida por Gamio tenía más el tinte de un misionero aculturador que el de un antropólogo imparcial, pues según consigna en el prefacio de su obra fundamental, Los otomíes del Valle del Mezquital, modos de vida, etnografía, folclore, él mismo sugirió a Gamio la castellanización y alfabetización de los ñañús, así como abatir las prácticas mágico-religiosas del curanderismo, a las que calificó de repugnantes y de usar medicamentos ilógicos. Desde luego, esta labor de aculturación estaba dentro de la política indigenista del Instituto Nacional Indigenista como Estado modernizador, pero acompañado por estas expresiones subjetivas y de repudio contra la cultura indígena en una etnografía, iba definitivamente en contra de uno de los preceptos del relativismo cultural de Boas. En apego a la directriz de Gamio, el maestro Guerrero sentó sus reales antropológicos en la etnografía culturalista de la etnia ñañú en el estado de Hidalgo, desplazando su mirada también a la Sierra Otomí Tepehua, en donde una parte del linaje de los del Mezquital fundaron el invencible señorío de Tutotepec hacia finales del siglo XV. Gracias a Raúl Guerrero, contamos con amplias referencias del presente etnográfico de la etnia en el estado de Hidalgo, si bien con una perspectiva folclorista diacrónica, pero apegado al estilo etnográfico de Franz Boas. La moneda de cambio del etnógrafo de Alfajayucan está en los ñañús. Como investigador en el INA Hidalgo, podemos leerlo en aseveraciones como la que hiciera en Ecología del Valle del Mezquital, al intentar desentrañar la raíz etimológica de la palabra México, en donde afirma que proviene de Mexictli, en su traducción, lugar del ombligo del maguey, aún sin desentrañarlo con todo rigor lingüístico. De hecho, en esta colaboración de Guerrero abundan las digresiones que de párrafo en párrafo toca lo mismo el tema del cultivo del nopal y del maguey, el origen del nombre de México, los atlantes de Tula, luego los colores de la bandera, para rematar con el tema de la aculturación provocada por la llegada de los medios masivos a la etnia ñañú, pero evitando los datos duros y cualquier otra evidencia que comprometa lo afirmado. Si bien Guerrero parece poner siempre la mirada holística en la generalidad de los temas de la etnia, fueron sus indagaciones en el campo de la etnomusicología, particularmente entre los ñañús, las que lo han destacado por el cuantioso material de grabación y lírica recopilado en años de trabajo de campo y cuyo acervo se encuentra resguardado en el Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Musical Carlos Chávez, del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Las recopilaciones de campo de Raúl Guerrero se encuentran en el Fondo Sonoro del CENIDIM, junto con el trabajo de Raúl Helmer, Jerónimo Vaqueiro Foster y otros. A manera de conclusión, la obra de este destacado etnógrafo se encuentra mencionada en el Diccionario de Música en México y reconocido como un folclorista por el antropólogo folclorista Thomas Stanford. La beta boasiana de Raúl Guerrero encuentra su manifiesto en el tratamiento etnográfico y descriptivo de su obra, influida por Manuel Gamio y obedeciendo a la visión holística muy propia de la antropología social funcionalista de Bronislaw Malinowski. Inscrito entre los precursores de la antropología científica en el estado de Hidalgo y miembro de la primera generación de antropólogos en el país, de la directriz de Manuel Gamio, Raúl Guerrero incursionó pragmáticamente en los ejercicios etnográficos de la descripción de la etnia ñañú,
y es por ello autoridad como un informante alejado de los esquemas teóricos que suelen enviciar la mirada puesta sobre el otro. Y es cuanto. Gracias.